La promesa de Dios alimentó la esperanza de que un día Dios traería a este rey. Ahora que no había rey sobre el trono de Judá, bajo el imperio babilonio, o persa, o griego, o romano, y en medio del sufrimiento y la prueba, el pueblo esperaba el cumplimiento de la promesa de Dios. El descendiente de David, que se sentaría en un trono eterno para traer el reino de Dios. Entre paréntesis, el tema más importante de la Biblia no es el reino de Dios. Es muy importante el reino de Dios, pero el tema más importante no es el reino de Dios. Porque el reino de Dios es resultado del amor de Dios. Y el amor de Dios se ha concretado y llegado a su expresión suprema y sublime en Jesucristo. Por tanto, lo más importante de la Biblia no es algo, el reino, es alguien, Jesucristo. Jesucristo. Y esto lo digo porque muchos han dado en estar subrayando el mensaje del reino y de la soberanía como si fuese el punto más alto. El punto más alto siempre es Jesucristo. Jesucristo. Y cuando hablamos del reino y cuando hablamos de la promesa del trono, es porque estamos pensando en una persona, Jesucristo. Así que no solo David se convertía a través de toda la evolución teológico-literaria posterior en figura del Mesías, sino también la tienda de David se convertía en profecía de un nuevo pueblo, de la iglesia. Subrayemos también este concepto, nuevo pueblo. Nosotros no tenemos deseos o anhelos de pertenecer a un viejo pueblo, el judío. Tenemos deseos de pertenecer a un nuevo pueblo, el nuevo Israel. Pues bien, el tabernáculo de David, de acuerdo con lo que acabamos de leer, cobija a los gentiles. Cobija a los gentiles porque el tabernáculo de David, si bien es una construcción literario-profética, con una lejana base histórica, que acabo de decir, es también una meta escatológica. La importancia de historias bíblicas como el diluvio, Sodoma y Gomorra, o el reino y el tabernáculo de David, no radica en el pasado. La importancia de esas historias, al menos la mayor importancia, no radica en el pasado, sino en su ser tipológico, es decir, cómo nos identificamos con ellas. ¿Quién de ustedes no se ha sentido David frente a Goliat? Frente a esos problemas tan grandes o a esas personas tan poderosas que nos agreden, nos identificamos con aquella historia de David frente a Goliat. Pero sobre todo, esas historias apuntan a la meta escatológica, es decir, de las cosas últimas. Porque efectivamente el diluvio y Sodoma y Gomorra representan el juicio de Dios al final de los tiempos, el día grande de la ira de Jehová. Y el trono de David y el tabernáculo de David, en su plenitud, representan el pueblo resucitado, la iglesia que volverá nuevamente a la vida cuando llegue el tiempo de la plenitud del reino. Así que en Amós 9:11, que es el pasaje que está citando Jacobo, lo voy a leer. Amós 9:11 y siguientes
dice así, especialmente el 12, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Comparen ahí en su propia Biblia la manera en cómo lo cita o como lo escribe Amós y la manera como lo dice Hechos. Porque Hechos dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. No dice exactamente igual. ¿Ya lo comparó? No dice exactamente igual. En el caso de la redacción en Amós podría entenderse de varias maneras. Una de ellas, que los judíos poseerán o dominarán a los gentiles. Lo que Jacobo está citando es la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, que conocemos y que ya hemos mencionado como la Septuaginta. No es que la Septuaginta esté tergiversando el pasaje, no es que esté cambiando el sentido. Aquí hay varias razones. Primero, los traductores de la Biblia griega en el siglo III antes de Cristo tuvieron acceso a manuscritos distintos de los que forman hoy el texto masorético del que han salido nuestras Biblias, el Antiguo Testamento. Así que la Septuaginta, además de poder echar mano de otras variantes textuales, también traduce interpretando el sentido, interpretándolo de una manera que no podríamos simplemente descartar, porque el Nuevo Testamento, esto es muy importante, el Nuevo Testamento nace del vocabulario y de la teología de la Septuaginta. El Nuevo Testamento nace en griego kiní, con todo el vocablo de la Septuaginta. Y con la teología de la Septuaginta, aquí tenemos un ejemplo muy claro. La Septuaginta no traduce el texto hebreo de Amós con la idea de conquistar físicamente a los edomitas, enemigos, primos enemigos, al sur del reino, y a los demás gentiles. Lo traduce en otro sentido. Como diríamos hoy, poseer implicaría conquistar, pero ¿en qué sentido? En el sentido en que nosotros como colaboradores de Dios llevamos un mensaje para que todos los pueblos reconozcan al Dios único y verdadero. ¿En qué sentido? El tabernáculo de David alcanza, conquista a los otros pueblos. En el sentido positivo que no anula la voluntad de las personas, sino que les lleva un mensaje. Podríamos decir que nosotros hemos sido conquistados por el mensaje del Evangelio y por el amor de Cristo. ¿No? No hemos perdido nuestra voluntad, no nos forzaron. Con gusto, al igual que el enamorado, podemos decir, he sido conquistado. He sido conquistado por el Evangelio y por el amor de Dios. Ese es el sentido que Jacobo cita en la traducción griega que está usando. Que todos puedan reconocer al mismo Dios. Entonces, regreso a Hechos, capítulo 15. Volvamos a leer el verso 17. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre.
¿Cuál es el resultado de que el tabernáculo de David cobije a los gentiles? En el templo de Jerusalén, que estaba en pie en ese momento que esta reunión se está llevando al cabo, allá en ese templo, los gentiles no pueden pasar de cierto patio, que por cierto es el patio de los gentiles. Y habría letreros en griego, para que todos los gentiles los pudieran entender, que cualquiera que traspasase ese límite hacia el patio de los judíos sería ejecutado. Los gentiles que quieran visitar el templo como simpatizantes, sí pueden acercarse hasta el patio de los gentiles, ni siquiera al patio de los judíos, y mucho menos al verdadero patio o atrio donde está el altar de los sacrificios y la fuente de los lavamientos. No puede. Pero la tienda de David, que era una sola tienda con el arca abierta, ¿recuerda eso? Da cobijo a los gentiles. Ya no tienen que detenerse en el atrio de los gentiles, ni las mujeres tienen que detenerse en el atrio de las mujeres, ni los judíos tienen que detenerse en el atrio de aquellos que no son sacerdotes. En la tienda de David todos podemos pasar hasta el arca, hasta el trono de Dios, hasta la presencia misma de Dios. Yo no sé si está imaginando conmigo este contraste entre el templo de Herodes con sus separaciones y la tienda de David con esa arca abierta. Lo había dicho Jacobo en el verso 14. Luego vamos al 14, Hechos 15, 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Interesantísima esta frase. Aquí no se nota, pero si leyéramos en griego diría que Dios ha visitado a los etne, es decir, a las etnias, a las naciones, para formar de ellos un laos, o sea, un pueblo. ¿Vemos la diferencia entre ha visitado las naciones que no eran pueblo para tomar de entre ellos un pueblo? Y ese pueblo es el pueblo nuevo que les decía yo hace rato. No queremos pertenecer a un pueblo físico, a un pueblo viejo con todas sus tradiciones y su religión. Queremos pertenecer a un pueblo nuevo en el cual Dios mismo toma de entre todas las naciones a aquellos que han de integrar a ese pueblo nuevo. El nuevo Israel, el cuerpo de Cristo, la asamblea de los llamados aparte. Eso significa la palabra iglesia. ¿Todavía está conmigo? En ese verso 14 entonces es donde dice que a través del testimonio de Pedro y la conversión de Cornelio y otros gentiles que reciben el Espíritu Santo igual que nosotros, se manifiesta que Dios quiere tomar de entre las etnias un pueblo, formar un pueblo. Y es que los mismos judíos, especialmente de los fariseos, como dice en una de sus interpretaciones más antiguas, la Mishnah, todo aquel que ignora la ley es un Am Haaretz, un pueblo de la tierra, gente del polvo. Vean el desprecio, ¿no? En cambio, Dios está diciendo, aún de los goim, los gentiles, las naciones, yo voy a hacer un pueblo nuevo. Y entonces por eso dice Jacobo, con esto concuerdan las palabras de los profetas, y es cuando cita a Amós, diciendo que el tabernáculo de David incluirá a los gentiles. La segunda parte del verso 17, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre.
si el nombre de Dios es invocado entre los gentiles y le sigue llamando gentiles, es porque no se tuvieron que hacer judíos. Si no diría, y entre todos los prosélitos, o entre todos los convertidos, o de plano diría, entre todos los judíos que han invocado mi nombre. Pero no dice así. Entre todos los gentiles que han invocado mi nombre. Nosotros somos gentiles. ¿O no? La mayoría, ¿no? ¿No somos gentiles? ¿Usted qué es? Mixteco, zapoteco, maya, celtal, cuicateco. Bienvenido. Somos gentiles que hemos invocado el nombre de Cristo, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice Joel 2, porque yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, no sobre un pueblo físico nada más, sobre toda carne. Con ello concuerda la promesa para Abraham. En ti serán benditas todas las familias de los judíos. ¿Verdad que no? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, de la sierra de Oaxaca, de la Patagonia, de los esquimales, del desierto australiano, de Manchuria y hasta de Timbuktu. Todas las familias de la tierra. Bien, entonces, a partir de esta escritura que Jacobo entiende, ya hemos dicho, por la palabra de ciencia, viene ahora la palabra de sabiduría. ¿Qué diferencia